Bienvenidos a otro video del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Es de muchísima utilidad y me ayuda a seguir subiendo material a través de este medio. Hoy vamos a hablar acerca de las diferentes presentaciones que podemos encontrar en lo que se conoce como la reacción alérgica. Para describir básicamente este proceso tenemos que entender que existe un factor que puede ser interno o externo a nuestro organismo que sensibiliza una célula y esa célula a partir de esa sensibilización libera mediadores preformados como leucotrienos y prostaglandinas que a su vez favorecen la liberación de histamina y triptasa entre otros elementos, los cuales lleva a un aumento de la permeabilidad capilar, a un edema de las mucosas y a la contracción del músculo liso. Básicamente, la expresión clínica de este factor sería la aparición de urticaria, angioedema, edema laríngeo, hipotensión, rinitis, asma y dolor abdominal. Esto es básicamente cómo funcionaría una respuesta de hipersensibilidad a lo que sería un factor externo y que puede llevar a lo que se conoce como reacción alérgica. Pero vamos a analizar las diferentes reacciones alérgicas desde la más leve hacia la más grave. En primera instancia nos encontramos con lo que se conoce rinitis alérgica, que en algún momento de la vida de los pacientes seguramente han tenido una aparición de este tipo de rinitis porque habitualmente se desencadena por un agente externo como toda reacción alérgica y es más común en lo que sería la época primaveral porque es desencadenada por el polen o muchas veces los ácaros del polo, que son los elementos más comunes que producen la rinitis alérgica. A su vez también los síntomas cabe destacar que son similares a los del resfrío común y es por eso que es muy importante realizar un diagnóstico diferencial entre lo que sería la faringitis o el resfrío común con la rinitis alérgica. A su vez también encontramos en segunda instancia lo que se conoce como urticaria, uno de los elementos o presentaciones más comunes en la guardia médica y que se caracteriza por lesiones localizadas en la piel, conocidas como abones. Puede dividirse en aguda o crónica de acuerdo al tiempo de presentación. Si supera las 6 semanas se transformaría en crónica y menos de 6 semanas sería aguda. Un dato de vital importancia es que generalmente va acompañada de prurito. Esto es muy importante para realizar el factor o el diagnóstico diferencial, aunque hay otras patologías provocadas por virus que pueden presentarse también con la presencia de prurito. Y un dato no menor es que puede estar acompañada, como no, de la presencia de angioedema que vamos a ver a continuación. Pero antes quiero destacar algunas imágenes para poder grabar en nuestra mente lo que sería la presentación de las lesiones de la urticaria, los conocidos abones. Fíjense que son placas levemente sobreelevadas de coloración rojiza o rosada con un centro más que nada pálido y esto es una visión más que nada un poco enfocada en una de las lesiones, pero puede tener diferentes presentaciones tanto en magnitud, cantidad y número. Como pueden ver, estas lesiones se encuentran más sobreelevadas, pero no tienen tanto la presencia de lo que sería la región blanquecina central, aunque hay algunas lesiones que sí lo presentan. A su vez también puede ser un poco más circunscripta aquí en los brazos, como pueden ver, que son aún más marcadas y son un poco más de un rosa pálido de manera generalizada. A su vez también pueden afectar diferentes partes del cuerpo, como pueden ver en la imagen, afectando esta zona, la región central o la región del tronco. Como les mencioné anteriormente, el angioedema es una inflamación subcutánea o submucosa, básicamente es edema en estas localizaciones, y es un proceso de aparición rápida, habitualmente de 60 minutos es el rango de aparición de este tipo de patologías, a su vez como la urticaria, y que puede suponer un riesgo inmediato para la vida en el caso de no tratarse, y este último punto es haciendo hincapié más que nada en la localización del angioedema. ¿Por qué? Porque puede localizarse en lugares como por ejemplo los ojos, en los párpados, puede ser unilateral o bilateral. A su vez también puede localizarse en la región labial, es por eso que en esta zona hay que tener en cuenta el grado, digamos, de afección, porque ya cuando afecta de una manera más interna puede provocar obstrucción de la vía aérea, lo que puede comprometer la vida del paciente. A su vez también podemos encontrar otras situaciones aún más graves, no solo afectando los labios, sino afectando la cara en su totalidad, o tan sencillas y simples como por ejemplo la afección de la mitad de la lengua, como pueden ver en la imagen. Aunque parece una imagen dentro de todo leve o pequeña en cuanto a magnitud, la afección total de la lengua podría obstruir también lo que sería la región laríngea. En otros casos más extremos podríamos hablar de lo que sería una afección casi total, incluyendo en la cara y las regiones más bajas de la porción cervical o más altas de la porción cervical y más bajas de lo que sería la región facial, y de esta manera sí
tenemos que tener en cuenta en todas estas apariciones la potencial afección de lo que sería la vía respiratoria. Superando, digamos, lo que sería en magnitud a la urticaria y el angioedema, encontramos lo que sería la anafilaxia, que es un síndrome agudo y multisistémico. Compromete el sistema respiratorio y cardiovascular porque se trata de lo que sería una afección totalmente generalizada, la aparición de una inflamación totalmente generalizada que termina por afectar lo que sería la respiración y la parte cardiovascular. Funciona llamativamente de manera opuesta a las vacunas. El término filaxia hace referencia a lo que sería la respuesta frente a la inoculación de un elemento y, en el caso de las vacunas, adquiere protección frente a ese elemento que estamos inoculando. En el caso de lo que sería el concepto de la anafilaxia, se produce el efecto totalmente contrario porque el cuerpo responde de una manera sobreexagerada frente a la presencia de este elemento, por lo que al responder de esta manera sobreexagerada, las defensas son, digamos, desbordadas, produciendo lo que sería un edema generalizado y terminando en lo que sería una falla multisistémica. Habitualmente lo que se produce en esta afección generalizada es una alteración de los signos vitales que son representantes de la alteración del sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. En este contexto, así como tenemos diferentes presentaciones que nos hablan de lo que sería la magnitud de la reacción alérgica, también tenemos tratamientos que van escalados al momento de aplicarlo frente a las determinadas o a las diferentes presentaciones. Los tratamientos más conocidos de base son lo que serían la utilización de los elementos conocidos como antihistamínicos. En nuestro medio lo más conocidos son la difenhidramina, la loratadina y la desloratadina, que pertenecen a 3 generaciones diferentes de antihistamínicos, pero son los más utilizados en nuestro medio. Básicamente esta sería la primera línea de tratamiento frente a lo que sería una reacción alérgica leve, ya sea la presencia de una rinitis alérgica o de una urticaria leve. Cuando nosotros hablamos de una urticaria que se acompaña de la presencia de angioedema, además de los antihistamínicos, es necesario utilizar otros elementos como los corticoides que son efectivos en este punto para ayudar a disminuir la inflamación que se produce a partir de estas patologías. Pero, llegado al caso, en contar o estar en presencia frente a una anafilaxia o a una reacción anafiláctica, toma vital importancia la aplicación de lo que sería la adrenalina. ¿Sí? Básicamente esto es un esquema que me interesó dejarlos como para tener una pauta de conducta para poder enfrentarnos a una reacción anafiláctica. Obviamente que la adrenalina no es el único elemento que vamos a utilizar, sino que vamos a tener diferentes tratamientos o mejor dicho diferentes conductas a la hora de enfrentarnos a este tipo de alteraciones, como la protección de la vía aérea, evaluar la respiración, administrar obviamente oxígeno y asegurar los calibres venosos como para poder, de ser necesario, administrar fluidos o medicamentos endovenosos, pero lo que hay que tener en cuenta es que el pilar, el tratamiento más importante en cuanto a la reacción anafiláctica es la adrenalina. ¿Y por qué? Porque básicamente los efectos alfa-adrenérgicos corrigen lo que sería la vasodilatación extrema, arterial y venular y restauran la tensión arterial sistémica disminuyendo la permeabilidad capilar. Fíjense que con solo aplicar la adrenalina conseguimos varios efectos que son potenciados en el contexto de una reacción anafiláctica. Los efectos en cuanto a los receptores B1 refuerzan la actividad cardíaca y mejoran el débito cardíaco, y a su vez también los efectos sobre los receptores B2 aseguran lo que sería la broncodilatación y pueden frenar la desgranulación mastocítica al activar el proceso enzimático intracelular. Fíjense que hay un montón de beneficios a la hora de aplicar lo que sería la adrenalina en este tipo de pacientes. Básicamente esto es un repaso, un pantallazo sobre lo que sería una reacción alérgica generalizada que nos ayuda a entender un poco más acerca de esta patología. Espero que el video les haya sido de utilidad. Cualquier duda o pregunta pueden dejarlas en los comentarios y serán respondidas a la brevedad. Muchísimas gracias.